Ahora, el apóstol Pablo en Romanos 1:16 lo define bien. Me gusta. Algunos predicadores dicen, bueno, no, eso no, pero si la Biblia está tan clara. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, ahí está ¿están listos para escuchar la definición? Porque es, dice que, poder de Dios para salvación. Entonces, el evangelio es poder de Dios. Cuando usted comparte el evangelio, comparte el poder de Dios. Eso le da ganas para compartir el evangelio, espero, ¿no? Eso queremos hacer en Iglesia El Camino. Queremos traer más gente. La meta del año para nosotros el año que viene es invitar nuevas personas a Iglesia El Camino. Tenemos que hacer ¿qué? Compartir el evangelio. En otras palabras, dar el poder de Dios. Ahora, hay otra definición en 1 Corintios 15 que también la dice el evangelio, la define el apóstol Pablo. Y dice, Cristo, el evangelio es lo que recibí, es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces, otra vez, ahí está la definición de evangelio. En una palabra, como si a mí me preguntan qué es el evangelio, if someone asks me what's the gospel, I will say that's the whole life of Christ. Es toda la vida de Cristo. Eso es el evangelio. Porque los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, relatan, nos cuentan la vida y vamos a ver ahora, prepárate conmigo, ¿estás bien? Ahora vamos a ver una enseñanza que da Jesucristo en el evangelio de Mateo capítulo 18, versos 23 al 35. Mateo, versos 23 al 35. Aquí Jesús nos va a dar una lección básica. Estamos en el capítulo 23. Jesús hace algo interesante. A medida que le va enseñando a la iglesia, le va enseñando a sus discípulos también, a los apóstoles, ¿ok? Entonces, voy a decir esta frase clave. A medida que Jesús va avanzando, va acercando, yendo a la cruz, va enseñando a sus discípulos, a los apóstoles, y le va enseñando a la iglesia. Y esta clase es parte de eso. As Jesus Christ is going through to the end of his life, he's preparing, he's teaching his 12 what basic lessons for life. One of those are forgiveness. This is the lesson. And also he's teaching the 12 and also he's teaching the church, us. Okay, so this is a lesson for us. El siervo contumaz, ahí tú en tus notas, el siervo contumaz. ¿Qué es contumaz? Mali, ¿cómo se dice esa palabra en inglés? O Jesse. Ahí búsquenlo en su memoria. Contumaz. Otra palabra es rebel. The rebel servant, we could say. The stubborn servant. Ahora que la definición de contumaz, no sé si se la sabe. Contumaz es una persona que se le dice y no hace caso, no hace caso. Se le dice cosas básicas, hazlo y no lo hace. ¿Sabe qué triste decir que en las iglesias cristianas hay muchos de esos siervos rebeldes, contumaz, rebel. Contumacious, which means stubborn, right? Terco. Usted va a entender, yo tengo que ser fiel a este pasaje. Yo tengo que justificar el título. En toda mi prédica te voy a invitar a que veas que yo voy a justificar esto. In my whole preaching, I'm going to justify this title. So I have to be talking about a stubborn servant. Un siervo terco, que se le dice cosas básicas que debe hacer y no las hace. Ahora, el siervo contumaz preguntará, ¿qué debo hacer para perdonar a mi hermano? Vamos a hablar del perdón. De anticipación quiero decir que el siervo terco, empecinado, no hace lo que le dice su maestro. Esto es clave, iglesia, ¿ok? Esto va a llevarle a Jesús a darnos una historia. Jesús crea una historia y dice, te voy a dar esta historia para que entiendas la importancia del perdón. I love this, how Jesus is going to say, now I'm just going to create a story so that you will remember, that you will see how important it is to forgive your brother. ¿Ok? ¿Están conmigo?
Vamos a ver qué tan importante para Jesús es. Va a usar una parábola, fíjense, va a usar 3 figuras literarias. ¿Me estás siguiendo? Yo no sé cómo te gusta la literatura, la historia, matemáticas, pero yo en la elementaria, mis mejores grados era literatura, escritura y lectura. Matemáticas, terrible. Cuando yo empiezo a estudiar hermenéutica, empiezo a estudiar lo que es profundidad de las figuras literarias que en la Biblia me vuelve loco, me encanta. Fíjate, te doy un ejemplo. Aquí en este pasaje vamos a ver 3 figuras literarias. La parábola, esta es una parábola que va a usar Jesús, que usa cosas comunes de un siervo que debe dinero y le viene a pedir cuentas. Número 2, va a usar un símil. Al empezar vamos a ver, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a. Eso es un símil. Va a usar una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración que usa Jesús. Va a usar millones comparado a cienes. La frase en inglés, ¿sabían ustedes que nosotros usamos hipérboles? Cuando decimos, I told you a million times. Do we use that phrase, Louis, in English? That's common. En español decimos, te dije 1000 veces. We say, I told you 1,000 times. ¿Somos exagerados al hablar español? ¿Somos exagerados al hablar inglés? Jesús nos conoce y Jesús usa la misma manera. Van a ver enseguida conmigo cómo usa la hipérbole exagerando para que que te caiga el 20, o entiendas. Empezamos. ¿Por qué debo perdonar a mi hermano? Te voy a dar 3 cosas y sus subpuntos de apoyo. ¿Por qué debo perdonar a mi hermano? That's the subtitle. Why I have to forgive my brother. I'm going to give you 3 points with sub-points. So you must take this home. ¿Por qué debo perdonar a mi hermano? Versículos 23 al 27. Por lo cual el reino de los cielos, subraya la frase, es semejante a un rey, ahí está, el símil, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Les llamó a cuentas, a ver cómo estás, cómo vas administrando mi dinero. El 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pónganle un círculo a esa palabra, por favor. Te lo voy a traducir esto a dólares. It's 10,000 talents. So we're going to put that in dollars today, ¿ok? Pone un círculo, por favor. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, o sea, el Señor es el Señor Jesucristo, venderle y a su mujer e hijos. En la antigüedad, enseguida te voy a leer un pasaje. Lo que hacía es que si alguien no pagaba su deuda, le entregaba a su esposa para que le sirviera y a sus hijos. Te voy a llevar a un pasaje. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Era costumbre eso. This was a custom in the Old Testament. You have to almost give your son as a slave so until you pay the debt. Debt? Debt, not debt. Thank you. Entonces, el 26, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, bueno, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor, aquí simboliza a Jesucristo, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Ponle un círculo a la palabra perdonó. The Lord forgive that servant because he was begging, Lord, forgive me. Le perdonó la deuda. ¿Cuánto? 10,000 talentos. Ok, ahí va. 10,000 talentos al día de hoy. Un talento, el equivalente, podemos poner en la pantalla la tabla de, vamos a ver lo que se usaba la moneda en hebreo, en griego, para que tengan una idea. Voy rápido. 10,000 talentos, un talento equivalía a 6,000 dólares. Estuve leyendo un comentarista
y dice 600. No, es 6,000. Ok, vayan a su derecha. Sí, talent. Ahí está el pasaje que estamos leyendo a la izquierda donde dice moneda griega. Y si ustedes van a la derecha, moneda americana aproximadamente, ¿cuánto es? 247,000. ¿Eso es mil o millones? Ok, entonces ven la traducción. Ahora vamos a ir, no nos vamos a hacer mucho, nomás quería que vean esa traducción ahí. Alguien dice, si podríamos en dólares, lo que le debía este siervo al Señor, el equivalente era 2.5 millones de dólares. Y eso es poco. Otro dijo countless number. O sea, vamos a ver enseguida cuánto él no le puede perdonar a otros. Entonces mantenga 2.5 millones de dólares. 2.5 million dollars is what this servant used to owe to his Lord. Por favor, acuérdense, just keep in mind that number. Puede mantener ese número. Millones de dólares. Wow. Por tu cabeza, por tu banco, no ha pasado por nosotros ese monto, ¿verdad? Ni en sueño. Si yo llego a 500,000 dólares, cuando me retire, sería con la ayuda de mis hijos tal vez. O con la ayuda de mi esposa. Ok, entonces, mantengan ese número. Que esta es parte de la historia, ¿ok? El siervo viene, antes de escribir el punto número 1, hacemos un resumen de la historia, por si ahí no agarraste algo. El Señor está dando una historia. Si usted ve su Biblia en el Evangelio de Mateo, va a ver que todo está en rojo. Esta es una historia, así como la parábola del hijo pródigo. Jesucristo la relata para darnos como un ejemplo para que se nos quede en la cabeza. Entonces dice que un siervo vino y le debía 2,5 millones a Jesucristo. Y obvio, ¿cómo le va a pagar? Si tendrías, voy preguntándote, iglesia, si tú tendrías una deuda de 2,5 millones, ¿cómo pagarías esa deuda? ¿Cuánto tiempo te tomaría pagar esa deuda? Imposible, ¿estamos? Entonces le empieza a rogar y le dice, Señor, porque si no le pagaba iba a tomar casi como esclavos a su mujer y a sus hijos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Qué dice? Le perdona. ¿Estamos bien? ¿Sí entendieron eso? ¿Notaron que sí dijo, te perdono? Hermano, imagínate si alguien te perdona 2.5 millones de dólares. Levanten la mano, por favor, alguien que debe algo a alguien. Yo en un tiempo, yo también. Yo conozco gente que casi le mata porque le debe. ¿Ha visto en las películas? En historias que hay, o pagas o te vamos a... Primero le dan una revolcada, lo golpean, si no, mañana vamos a venir y quiero los 2,000 dólares. Si no tienen los 2,000 dólares, te voy a matar. ¿Ha visto esas historias? O yo estoy en otro planeta. Eso se da en el mundo secular. ¿Cómo pasa en la iglesia? Hace poco hablábamos mal y nosotros con alguna persona y escuchamos, es típico que la mamá no le habla al hijo o el hijo no le habla. ¿Ha escuchado historias de esas? ¿Y sabe por qué no le habla? Porque no le quiere perdonar. Y Jesús dice, esta gente contumaz, rebelde, stubborn, terca, le voy a dar una historia para que, número 1, escribe rápidamente ahí. ¿Por qué debo perdonar a mi hermano? Porque Dios nos perdonó primero. ¿Te puedes grabar eso, por favor? En la historia le perdonó 2.5 millones de dólares Cristo al siervo. ¿Amén o no amén? Ok, porque Dios nos perdonó primero. Y la pregunta es, ¿qué le perdonó Dios a este siervo en la historia que él crea? Millones de dólares. Escribe ahí si quieres, ponle millones de deuda. ¿Sí o no? ¿Quién lo dijo? ¿Quién contó toda esta historia? Jesucristo. Hermano, rápido nos movemos al punto número 2. ¿Cuánto te ha perdonado Jesucristo a ti? No los he contado exactamente. ¿Cuántos pecados te ha perdonado? ¿Cuánta deuda te ha perdonado Jesucristo?
Por eso en la cruz, cuando Él murió, cuando Él consumó, dijo consumado es, ¿sabes qué pagó en la cruz? Tu deuda y la mía. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La única manera de pagar porque eres pecador con la muerte. Más la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Alguien ayúdeme. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por deudores, le debe a Dios. Entonces Dios vino a la cruz a pagar 2.5 millones de dólares, iglesia. Por favor, ayúdenme, graben, métanse conmigo al mensaje si estás distraído. Yo te pregunto, si nosotros, habrá una suma, yo me imagino que si Jesús puede sumar, ¿cuántos millones de dólares le habrá perdonado Jesucristo al mundo? O a usted personalmente, si usted tiene memoria, puede contar sus pecados, ¿cuántos pecados le ha perdonado? Ahora vamos al punto número 2. Sigue la historia. Ahora, ¿qué dice Jesús en el punto número 2? 28 al 30. 28. Pero saliendo aquel siervo el mismo, ahora a este se le perdonó y sale de la presencia del Señor, en este caso Jesucristo, halló a uno de sus consiervos, o sea, uno que estaba bajo de él, eso es consiervo. El siervo del Señor ahora tiene un consiervo, como un empleado de él, ¿ok? ¿Están entendiendo, verdad? Que le debía ¿cuánto? 100 denarios. Un denario, perdón, un talento es igual a 6,000 denarios. Entonces, si pone al cambio, alguno dijo que fueron como 10,000 dólares. Otros dicen a 600 dólares. Vamos a decir 10,000 dólares. Comparado a 2.5 millones, ¿cuánta es la diferencia? Mucha, ¿verdad? Ok. Y haciendo de él, le ahogaba, diciéndole, págame lo que me debes. Quiero poner en la pantalla, por favor, después de esto. Puede poner vea en su hoja. Pongamos en la pantalla, por favor, Jaime, la foto principal del mensaje. Ahogándole, apretándole el cuello, le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hasta ahí, hasta el 30. ¿Qué te parece la actitud de este siervo? Rápido, básico, ¿no? No vamos a dar mucha vuelta. A él se le perdona 2.5 millones de dólares. Ahora él le toca perdonar a otro. En este caso sería uno de los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos pecados te ha perdonado? Ahí está la pantalla. Este es el siervo contumaz y rebelde. En las iglesias hay siervos contumaz y rebelde que no perdonan el pecado de su hermano. Y eso tranca el mover de la iglesia y el Espíritu Santo no se puede mover ahí. Entonces sale y no le quiere perdonar una deuda muy pequeña comparada a lo que su Señor le ha perdonado. Pongo en tema bíblico, ¿cuánto nos ha perdonado Jesucristo? Y perdonamos esto pasa mamá, papá, esto pasa esposo. ¿Sabe por qué se divorcia la gente? ¿Sabe por qué? Primero se amaban a muerte, después se odian a muerte cuando se divorcian, no se quieren ver la cara. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? ¿Quieres que te diga rápido? Se metió Satanás ahí. Primero, cuando en una relación de matrimonio discuten, pelean y la mujer lo guarda, o sea, el hombre lo guarda, se lo acumula. Dice un consejero, construyen una pared de ofensas no perdonadas.
Y eso al final dice, no te quiero más, eso se convierte en ¿qué? En odio. Son ofensas no perdonadas. La mujer no tiene la capacidad de perdonar, el hombre tampoco. ¿Y qué hace? Divorcio. ¿Usted vive eso? ¿Ha visto eso? Si usted no vive eso. Entonces, eso es una de las causas en el cristianismo. El secreto de mantenernos como familia es el perdón. Entonces, en el punto número 2, vemos que el hombre no pudo perdonar una deuda mucho más pequeña. ¿Por qué? Punto número 2, ¿por qué debo perdonar a mi hermano? Escribe ahí, por favor, porque nuestra tendencia es no perdonar. Nuestra tendencia es no perdonar. ¿Y qué dice Jesús? De acuerdo, siendo fiel a este pasaje. ¿Qué es la tendencia del ser humano? No perdonar. ¿Estamos? Nuestra tendencia es no perdonar. Siempre. O no, me la hace, me la paga. Entonces, nuestra tendencia es no perdonar. ¿Y qué es la tendencia? Deudas, escribe ahí también, deudas muy pequeñas. Esto es muy importante. Por favor, escribe ahí, deudas muy pequeñas. Ni siquiera son grandes deudas. Ahora, nosotros vivimos en un país, todos tenemos credit card, ¿verdad? Tenemos deudas, ¿sí o no? Y en Israel había una costumbre, cada 50 años se debía perdonar la deuda. Y quiero leerte rápido, llevarte a Nehemías para que entiendas por qué Jesús usó esto. Nehemías capítulo 5, versículo 4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Capítulo 5, versículo 4. Estaba al revés, 4, 5. El versículo 5, capítulo 5, verso 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas en servidumbre. ¿Por qué? Porque le debían. Los ricos están abusando de los pobres. Y algunas de nuestras hijas no están ya con nosotros y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de ellos. Es típico, el pobre le debía dinero al rico, ¿ok? El 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Quién está diciendo Nehemías? Quiero ponerte esta escena. Esta es una escena de la iglesia. Nehemías está reconstruyendo las murallas de Jerusalén y tiene que haber unidad ahí. Y él está luchando para que el pueblo de Dios sea así. Y están en un momento difícil peleando con el enemigo. El enemigo está fuerte ahí afuera. Y Nehemías está enojado y dice, no puedo creer que estos dentro del pueblo, los ricos están abusando de tanto es que tiene que dar a la mujer, a los hijos para que le sirva porque le debe mucho dinero. Entonces lo medité y reprendí a los nobles, y a los nobles son los ricos, y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, una reunión. Yo necesito hablar con estos ricos. Tenemos que hacer algo aquí. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a vosotros, a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Momento, estaban regresando de la deportación a Babilonia. Y Nehemías dice, ¿cómo puedo creer que entre nosotros nos estamos esclavizando? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque le debía dinero. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas alrededor de nosotros. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Entonces Nehemías está diciendo, ¿sabes qué? Tienen que parar esto.
Y dice que el pueblo empezó a perdonar la deuda. Ahora, ¿por qué leí este pasaje? Está pasando internamente, están en un momento de guerra y de mías. Dice, no puedo creer. Estamos liberándoles por fuera del enemigo y ustedes están empezando a ponerles cargas pesadas y no queriendo perdonar la deuda. Yo te digo, hermano, ¿perdonas la deuda? Entonces el número 2 escribimos porque nuestra tendencia es no perdonar. La tendencia de los judíos, ¿qué era? Estaban esclavizando a las esposas y a los hijos y menos perdonar. Y Nehemías dijo, no quiero saber eso. Seguimos a la última parte, versículos 31 al 35. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. La gente que estaba alrededor se dieron cuenta que a este siervo contumaz y rebelde, terco, el Señor le había perdonado 2.5 millones de dólares y la gente alrededor se dio cuenta que él no quiso perdonar 10,000 dólares. Y la gente típico, ¿verdad? ¡Wow! No puedo creer. ¿Cómo es que a él se le perdonó una fortuna, decimos, ¿verdad? Millones y millones de dólares. Y él no puede perdonar una deuda tan pequeña. Hermano, ¿qué no hacemos eso nosotros en la vida real? Por eso Jesús, al empezar, te dije que Jesús dijo, yo les voy a contar una historia. A ver si agarran la onda con esta historia. Sigo. Entonces el Señor se entera de eso. El Señor, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Llamándole su Señor, le dijo, siervo contumaz, rebelde, malvado. Fíjate, la conclusión, la frase que usa Jesucristo al hombre, al ser humano, sea la raza que sea, la edad que sea, que no perdona, le dice siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Le confronta, hermano, debemos hacer eso nosotros. Decirle al hermano que no quiere perdonar. Yo en mi consejería he hecho esto. He tenido que hablar, papá, mamá, al empezar iglesia el camino. No se querían ver el hijo y el papá y después vino a Cristo el papá y decía, pastor, me acuerdo cómo estaba nuestra casa. He tenido que hablar con esposos que no quieren perdonar. El 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Que nos dice, que no nos está diciendo Jesucristo eso. Entonces su Señor, mira lo que hizo el Señor Jesucristo y esto es lo que va a hacer con el siervo contumaz y rebelde que no quiere perdonar. Entonces su Señor enojado. Hay gente que dice que Jesucristo no se enoja, que Dios no se enoja. Pues la Biblia dice que se enoja. Y estoy en el Nuevo Testamento, ¿ok? A veces pintamos a un Dios que no es bíblico. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dice Jesús. Ahora aquí Jesús, por favor, iglesia, estamos a tiempo. Hace una conclusión fuera de la parábola. Esto ya no es una parábola, esto ya no es un hipérbole, esto ya no es un símil. Ahora aquí Jesucristo va a hablar la realidad. ¿Y cómo nos damos cuenta? La manera que se habla. No puedo creer que la Biblia es tan importante entender que hay parábolas, que hay hipérboles, que hay símiles, que hay alegorías en la Biblia. Hay que distinguirlas porque si no vas a enseñar un mal mensaje. Recuerdo siempre un pasaje de un amigo que interpretó mal la Biblia cuando dice en Juan 8, dice, tomen mi sangre y coman mi carne. Y dijo que ellos cuando toman la comunión, fíjate, entendé esto, hermanos. Dice que lo que toman es la sangre de Cristo. Me dijo, cuando tenemos la comunión, nosotros tomamos la sangre de Cristo. Y dice, es más, alguien se secó de la comunión que tomábamos y lo llevaron a la NASA a examinar. Me dijo, para que vieran y se dieron cuenta que era sangre humana. ¿Puedes creer eso? ¿Y todo por qué pasa? Porque cuando Jesús dijo, yo soy la vid, yo soy el camino, notas que no dice yo soy como un camino, yo soy la puerta, está hablando de manera metafórica, ¿ok?
Entonces es clave entender eso. Ahora, ¿por qué dije todo eso? No nomás para molestarte. Aquí la última frase no está usando metáfora, no está hablando hipérbole, no está usando alegoría, está usando algo directo. Ahora quiero hablarle a usted, iglesia. Dice, hará lo mismo mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Estamos bien? En la consejería matrimonial, las esposas o los esposos, viceversa, dicen, pastor, siempre me recuerda mi pasado. No olvida, pastor, esta mujer. Yo le digo, ¿y vos haces lo mismo? Dice, a veces, pastor. Digo, estamos mal. No tienes por qué recordarle tu pasado. Dice que Jesús nos recuerda el pasado. Hay un pasaje donde dice que Jesucristo echa como si al fondo del mar nuestros pecados. Nunca más se acuerda. Número 3. ¿Por qué debo perdonar a mi hermano? Porque Dios no te perdonará si no perdonas. Escríbalo. ¿Sí? ¿Está bien, pastor? ¿Está escribiendo bien? Sí. Estoy siendo fiel al pasaje. ¿Por qué debes perdonar a tu hermano? Esto es tajante, hermano. Porque Dios no te perdonará si vos no perdonas. ¿Que no esté en el Padre nuestro eso? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hablamos, a veces citamos versículos de la Biblia sin siquiera darnos cuenta de su profundidad. Entonces, ahí está en el verso 35, porque Dios no te perdonará si no perdonas. ¿Quién lo dijo? Pastor Walter. No, Jesucristo. ¿Y qué más? Escribe también ahí como subpunto, ni una sola deuda. Escribe ahí, hermano. Ni una deuda. Cuando Jesús dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Así hará que mandó a los verdugos y lo mandó que lo agarrara hasta que pagues. Dice entonces el Señor enojado entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. ¿Quieres que haga eso Dios contigo? Entonces Jesucristo es tajante. Tenemos cristianos muy tercos estos días. Años y años y no cambia. Yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Yo me hago a un lado. Que Dios trate con él. No puedo actuar como Dios. Una persona me dijo, pastor, fíjate lo que dijo. A veces queremos ser más buenos que Dios. ¿Podemos? No podemos ser más buenos que Dios. A veces Dios va a agarrar a alguien y yo pido consejo a las personas que son mucho más sabias que yo. Y le digo, ¿qué hago, querido pastor? Y me dice, haz esto, sé bíblico. Hermanos, hoy la lección para nosotros, 3 puntos. ¿Por qué debo perdonar a mi hermano? Porque Él nos perdonó primero. Porque nuestra tendencia, lo que queremos hacer, siempre es no perdonar. Y el número 3, porque Dios no te perdonará si no perdonas. Ahora, diferencia, Dios perdona millones de deudas y Dios te pide que perdones una deuda pequeña y no la quieres hacer. Te cuento una historia que me hizo llorar. Levanten la mano rápido, vamos a terminar con esto. ¿Quiénes conocen a Marcos Witt? ¿O han escuchado pues de Marcos Witt? Por favor, levante la mano. Marcos Witt, ok. Se le acusa a Marcos Witt, no sé si recién he visto en YouTube, y miraba, que es un ecuménico, que dijo esto, que blasfemó. Hay los enemigos de Dios. ¿Sabes qué? Te voy a ser honesto. Ni siquiera he querido mirar eso. No me interesa. Un pastor en México contó esta historia. ¿Estás listo? ¿Tú sabías que el papá de Marcos Witt era un misionero americano que se fue a vivir a... ¿De dónde es Patsy? La ciudad de los alacranes. Alguien ayúdeme. ¿Cómo se llama? Durango. Zacatecas, por ese lado. Y el papá de Marcos Witt dedicó una vida como misionero en México, americano. Por eso es rubiecito, Marcos Witt, ahí está su apellido.
papá americano, mamá, hijo de misioneros. Dice cuando, en un momento que, bueno, era típico, llegaba a lugares donde no había carretera y usaban avionetas. Entonces, el papá de Marcos Witt con el piloto llegaba, entraba y salía para llevar el evangelio allá. Y en una oportunidad estaba volando, saliendo el papá de Marcos Witt a otra provincia y había guerrillas de narcotráfico en ese lugar. Pensaron, como era americano, que era un miembro de la DEA. Agarraron metralleta y derribaron el avión del papá de Marcos Witt y mataron al papá de Marcos Witt. ¿Sabía eso usted eso? Se confundieron. Y dice que la mamá de Marcos Witt, historia verdadera, se dedicó a seguir compartiendo el evangelio porque papá no está. Y Marcos Witt creció con eso y Dios empezó a levantar a Marcos Witt como cantante, lo que usted lo ha visto al día de hoy. Qué bueno que usted sabe la historia de Marcos Witt. No hay cristiano, no hay iglesia cristiana que no haya escuchado a este gran hermano hermoso, espectacular, que ama a Dios con su alma. Vete a la casa y por favor escucha algún canto de Marcos Witt. En una oportunidad dice que está en un lugar, en un teatro, en una iglesia, no grabo todas las cosas. Y alguien ya, Marcos Witt, hombre, se le acerca. Escucha esta historia, por favor. Y se le acerca y dice, Marcos, yo quería hablar con usted. Me tomó mucho tiempo, pero yo tenía que hablar con usted. Y le dijo, ¿te acuerdas cuando tu papá murió? Y dijo, quiero decirte que yo fui el que mató a tu papá. Yo fui el que disparó la metralleta. Y dice que Marcos Witt le preguntó una sola cosa. Y le dijo, Julano, ¿Jesucristo ya te ha perdonado? Y dijo, así es, querido Marcos. Imagino que es cristiano. La pregunta de Marcos Witt, espectacular. Dijo, a mí no te preocupes por mí, ya eres cristiano. Te perdono. ¿Por qué hizo esa pregunta, hermano? Piense usted. Dijo, si Cristo te perdonó, yo también. Ahora te das cuenta el calibre de Marcos Witt, toda esa basura que escuchas en la televisión. Yo por eso digo, por eso es bueno conocer a la gente y hablan de Jesús Adrián Romero y esto y el otro. Yo digo, con cuidado lo que escuchas por YouTube. Hermano, yo pienso que realmente hay que tener carácter, hay que tener el amor de Cristo para perdonar a alguien que mató a tu padre. ¿Qué harías en lo secular? ¿Qué haría eso? ¿Qué harías? Es venganza, ¿verdad? Entonces, uno de los temas más contundentes, más fuertes que tiene Jesucristo para el mundo, para la iglesia, es que perdones. ¿Por qué habrá inventado esta historia? ¿Había creado esta historia? Porque hay una necesidad grande en la iglesia de falta de perdón. ¿Puedes orar conmigo? Señor, las historias son muchas. Y yo como pastor, tristemente, tuve que aconsejar varias veces este tema. Por eso es que predico con pasión este mensaje. Padre Celestial, gracias por darnos la historia creada por nuestro Señor Jesús de manera magistral para entender lo clave que es el perdón. Señor, esta mañana, a mediodía o ya en la tarde, le pedimos perdón. Traiga a nuestra mente, Dios Espíritu Santo, recuérdeme, hay alguien con el cual yo, como pastor del Evangelio, tengo que perdonar, tengo que ponerme a cuenta, Señor, encantado. Tendré que ser valiente, ir y llamarle y buscarle y decirle, hermano, ¿cómo estamos tú y yo? Vernos a la cara. ¿Estamos bien? ¿Hay algo que te lastimó? ¿Algo que hiciste en la semana? Ha habido personas que me han pedido perdón. Y yo digo, hermano, por supuesto que te perdono. Padre Celestial, una vez más, gracias por las lecciones básicas que la necesitamos. Oro esto en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.